Hola chicos, hola chicas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este vuestro canal de matemáticas, Operación Matemática. Hoy vamos a hablar de identidades notables. El índice lo vamos a estructurar de la siguiente forma. Primero, definiremos las identidades notables. Existen tres: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia. En el segundo punto veremos ejercicios prácticos, tres ejercicios muy básicos, con identidades notables. Esto nos ayudará a asentar conocimientos. Apartado 1. Identidades notables. Las identidades notables resultan muy eficaces para abreviar algunos cálculos con expresiones algebraicas. Hay tres identidades notables. Empecemos con la primera identidad notable. La expresión a más b al cuadrado es el cuadrado de la suma de dos monomios, sea el monomio a y el monomio b. Así vamos a ver cómo se obtiene esa identidad notable, que no es otra cosa que simplificar un desarrollo matemático. En vez de estar multiplicando cada vez lo mismo de una forma larga, es simplificarlo, hacerlo más cortito. ¿Para qué? Para hacer cálculos mucho más rápidos. A más b al cuadrado lo podemos expresar, por definición del cuadrado, como a más b por a más b. Así, si seguimos las reglas de multiplicación con los paréntesis, que será primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo, nos quedará a por a, que será a cuadrado, a por b y b por a, que será 2ab. ¿Por qué? Porque ab es lo mismo que ba. Como sabemos, el orden de los factores no altera el producto y nos quedará a por b más a por b, que es igual a 2ab, y b por b, que será b cuadrado. Así que el cuadrado de la suma de los dos monomios a y b nos queda a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Es muy fácil de recordar. Primer monomio al cuadrado, segundo monomio al cuadrado y el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. Es una fórmula muy sencilla de recordar, muy útil, de verdad. Os lo garantizo que os será de mucha utilidad tanto en cursos actuales como en posteriores. La siguiente identidad notable es cuadrado de una diferencia. La expresión a menos b al cuadrado es el cuadrado de la diferencia de dos monomios, sea el monomio a y el monomio b. Como veis, hay una diferencia, una resta. Si desarrollamos esta expresión, a menos b al cuadrado, por definición del cuadrado, podemos poner a menos b por a menos b. Igual que antes, vamos a desarrollar este producto, que será primero por el primero por el segundo, segundo por el primero y segundo por el segundo. Si lo hacéis así, nunca os equivocaréis. Entonces nos queda a por a, a por a por menos b. Recordad el signo menos. Menos a, b. Menos b por a. Menos b por a. Y respetando el signo menos. Y menos b por menos b, que nos da b por b. En este caso, menos b por menos b, como hay menos por menos, nos queda más, b por b. Así, este a por a se convierte en al cuadrado, este menos ab con este menos ba se convertiría en menos 2ab. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto, es decir, menos ba es igual a menos ab. Entonces nos queda menos ab, menos 2ab. Y b por b es b cuadrado. Así que el cuadrado de la diferencia de dos monomios, a y b, nos da a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Una fórmula muy sencilla y si os dais cuenta es exactamente la misma que antes, solo que cambia el signo menos en el doble del primero por el segundo. Pasamos a la última identidad notable, suma por diferencia. Dados los monomios a y b, podemos obtener el producto de su suma por su diferencia. Aquí tenemos una suma y una diferencia, pues su producto. ¿Esto lo podemos desarrollar? Claro que sí, utilizando las propiedades que hemos visto. Primero por el primero por el segundo, segundo por el primero y segundo por el segundo. Así nos queda a por a por menos b, menos ab, b por a más ba y b por menos b por b. Recordar que hemos tenido en cuenta todos los signos menos, muy importantes a la hora de desarrollar las expresiones para no equivocarnos. Y aquí, como antes, acordaos de que el orden de los factores no afecta al producto. Podemos poner tanto AB como BA. Y es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si tenemos menos AB más BA, este término es igual que este, porque esto sería lo mismo que escribir más AB. Y ya sabéis que menos AB más AB es cero, no da nada. Se eliminan uno al otro. Entonces los podemos quitar. Entonces nos queda a por a cuadrado. Y menos b por b, menos b cuadrado. Así que la suma por la diferencia de los monomios a y b nos da a cuadrado menos b cuadrado.
Resumiendo, tenemos las siguientes identidades notables. La primera sería el cuadrado de una suma, la segunda, cuadrado de una diferencia, y la tercera, suma por diferencia. Tenemos aquí un signo más, es cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. El cuadrado de una diferencia sería cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Recordar que la única diferencia entre estas dos expresiones es el signo más y el signo menos que tenemos aquí. Y por último, suma por diferencia, que sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Estas fórmulas hay que saberlas, son muy, y repito, muy importantes. Así que no las dejéis de lado y memorizarlas porque es muy sencillo. Todo lleva cuadrados, solo que estas dos tienen el término doble el primero por el segundo y tener en cuenta también los signos. Pasamos al apartado 2, que como he dicho, son ejercicios con identidades notables. En principio vamos a ver ejercicios muy básicos, 3 ejercicios, cada uno con una identidad notable, muy básicos para asentar conocimientos, para ver cómo se desarrollan estas expresiones y tener una visión más exacta del uso de estas identidades notables. No os asustéis, seguro que ahora estáis un poco, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo con mi vida? Pero no os preocupéis, vamos a desarrollar estas expresiones y seguro que aprendéis muchísimo. Empecemos con la primera, x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Lo primero es identificar que se trata de una identidad notable. Si llamamos a al primer monomio a x cuadrado y a b el segundo monomio 2, sí es verdad que nos queda a más b al cuadrado, es una identidad notable. Como ya un signo más y es un cuadrado, y tenemos que identificarlo rápidamente como el cuadrado de una suma, entonces tendremos que desarrollar esta expresión. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Muy fácil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, vamos a esta expresión, la copiamos tal cual y donde pone a ponemos x cuadrado y donde pone b ponemos 2. De esta forma nos queda x cuadrado, porque donde pone a pongo x cuadrado, el cuadrado pongo paréntesis porque el cuadrado este también hay que respetarlo, más 2 más 2 a x cuadrado porque a vale x cuadrado, b 2 porque b vale 2 y 2 al cuadrado porque es b al cuadrado, 2 al cuadrado. Sencillamente sustituir. Repito, donde pone a, poner x cuadrado y donde pone b, poner 2. Ya está, no tiene ningún misterio. Ahora lo más complicado es simplificar esta expresión. Recordemos que x cuadrado al cuadrado se multiplican los exponentes. Entonces nos queda x al cuadrado a la cuarta. El 2 con este 2 multiplicaría, nos quedaría un coeficiente 4 multiplicando de que está x cuadrado, 4x cuadrado. Y por último, el último término, 2 al cuadrado, se queda como 4. ¿Podemos simplificar más esta expresión algebraica? No. Entonces se queda como está. ¿Qué nos hemos ahorrado con esta identidad notable? Pues desarrollar completo, es decir, poner x cuadrado más 2 por x cuadrado más 2, multiplicar toda la expresión, que nos saldrá un chorizaco como una casa, y simplificar las cosas. Pasamos al segundo ejercicio. En este caso tenemos x menos 3 elevado al cuadrado. Identificamos que se trata de una identidad notable. ¿Cómo? Si vemos que el primer monomio es a y el segundo monomio es b, nos queda x menos 3 al cuadrado, que rápidamente lo identificamos como cuadrado de una diferencia. A menos b al cuadrado. De la misma forma que antes, lo único que tenemos que hacer es sustituir donde pone a, poner nuestra a, y donde pone b, poner nuestra b. A cuadrado, pues será x cuadrado. Menos 2ab menos 2 por a, que es x, y b, que es 3, más b cuadrado, que sería 3 al cuadrado, porque b vale 3. Así, si desarrollamos todo esto, nos quedará x cuadrado, que la dejamos como está, menos 2 por 3 nos da menos 6, la x la dejamos ahí por 1 más x, y el 3 cuadrado, que nos queda 9. Así tenemos una forma muy rápida de calcular esta expresión sin recurrir a toda la regla que hemos visto antes de multiplicar el primero por el primero, el segundo por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Y pasamos al último ejercicio. 3x al cubo menos 5x por 3x al cubo más 5x. Al haber dos paréntesis, se puede tratar de una suma por una diferencia a más b por a menos b. Entonces comprobaremos que hay un signo más a un lado, un signo b menos al otro. Y de que los términos 3x al cubo, que sería la a,
y menos 5x más 5x cambian de signo y están repetidos en los dos paréntesis. Para este ejercicio hay que tener en cuenta la siguiente propiedad. X elevado a n, un número o una letra elevado a n, si lo elevamos a su vez a m, el resultado será ese número o esa letra elevado a n por m. Es una propiedad de los exponentes y hay que tenerla en cuenta para la resolución de este ejercicio. El primer término donde pone a cuadrado ponemos 3x al cuadrado y donde pone menos b cuadrado pues ponemos menos, el signo menos lo respetamos, 5x al cuadrado, el término b. Si utilizamos la propiedad que hemos especificado antes, que hemos explicado antes, nos quedará que este 2 multiplicará al 1, al exponente 1 del 3. Recordar que el 3, aunque no ponga nada, es como si estuviera elevado a 1. Entonces nos queda 2 por 1, 2. Aplicando la propiedad que hemos visto antes. X elevado a n a la vez elevado a m es igual a x n por m. Entonces nos queda 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. ¿Vale? Entonces nos queda 3 al cuadrado por x a la sexta. De la misma forma, 5x al cuadrado, aplicamos esta propiedad y nos queda. Es como si hubiera un 1 aquí y un 1 en el 5. Nos queda 5 al cuadrado y x al cuadrado. Menos 5x al cuadrado por x al cuadrado. Si desarrollamos todo y lo sumamos, es decir, 3 al cuadrado lo ponemos como 9, multiplicando a este x a la sexta, menos 5x al cuadrado que da 25 por x cuadrado, nos queda 9x a la sexta menos 25x cuadrado, que es la solución. Tener en cuenta que este último ejercicio es para niveles más avanzados. Y también recordar que esta expresión es súper importante saberla. Es muy importante saber las identidades notables, pero también es muy importante saber este tipo de expresiones que trabajan con exponentes. En futuros vídeos sí que explicaré las propiedades de los exponentes. Y esto es todo, chicos, aquí acaba el vídeo. Saludaros a todos, muchas gracias por el apoyo al canal. Si os ha gustado el vídeo y no estáis suscritos, recordad suscribiros, darle like y sobre todo comentar todas aquellas dudas que tengáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.